Muy buenas, queridos alumnos de primero de bachillerato. Mirad, empezamos un nuevo bloque y continuamos con el contenido de la materia de la asignatura, ¿no? De matemáticas. Mirad, lo primero, desearos que estéis todo bien, estupendamente, tras este periodo que estamos pasando y seguidamente espero que hayáis recibido el correo con esta documentación de tal manera que ya tengáis el documento y que lo hayáis leído, ¿no? Eh, recordar que lo importante es que tengáis el contenido, el documento, que lo leáis, que lo releáis, que después posteriormente veáis los vídeos, que veáis un poquito las explicaciones, que volváis a releer el documento y después de todo este proceso, cuando vayan surgiendo dudas y problemas, pues por favor poneros en contacto conmigo, hacerme las correspondientes preguntas y se os contestará. Pero acordad, leer, releer, ver los vídeos y si van surgiendo dudas, pues se va a preguntar. Bueno, mirad, vamos a empezar el bloque de derivadas, ¿de acuerdo? Vamos a empezar la parte que le sigue a continuidad y estudio de límite, ¿no? Os recuerdo que la última parte que habíamos estado estudiando era la parte de límite con sus dos grandes aplicaciones. La primera aplicación que era el estudio de las asíntotas y la segunda gran aplicación que era el estudio de la continuidad. Y mira, también hay otra aplicación de los límites, la tercera, quizá la más importante, y es la de derivadas. Y ahora vamos a ver por la propia definición de que la derivada pues resulta que proviene a partir del límite, ¿no? Mirad, aquí tenéis lo que es la función derivable en un punto, o sea, cómo cuando tengamos una función igual a f de x y se quiera calcular la derivada en un punto, pues aplicamos esta definición. Y observar que esta definición es el límite del valor de la función en ese punto más un valor h, el cual tiende a cero, se le resta el propio valor de la función en ese punto y a esa diferencia se divide entre este valor h y según lo que valga este valor de límite, decimos que es el valor de la derivada de una función en dicho punto. Aquí tenéis, digamos, lo que es la definición. Como podéis observar, pues resulta que es un límite. Al ser un límite, pues mirad, se debe de cumplir el concepto de lateralidad de los límites. Acordaros que si los límites laterales existen y coinciden, entonces podemos decir que existe el valor del límite de dicha función. Ya nosotros vamos a hacer pocas aplicaciones de la definición de derivada, pero sí es importante que la leáis, que se intente entender y ahora veremos cómo vamos a aplicar esas definiciones. Mirad, el segundo punto sería la definición de derivada de una función. En este caso ya sería un concepto más genérico. Tras la derivada de una función, lo que se viene a obtener es una nueva función, mientras que la derivada de una función en un punto lo que nos da es un valor numérico, o en este caso nos vamos a centrar más en esta parte, lo que es el concepto de derivada de funciones. Y vamos a observar que cada vez que calculamos la derivada de una función, nos va a salir en la gran mayoría de los casos una nueva función. Bueno, pues mirar, si nosotros aplicásemos esta definición de derivada de una función, si nosotros aplicásemos este límite, nos va a empezar a aparecer lo que vamos a denominar aquí la tabla de derivada y vamos a ir viendo la tabla de derivada, vamos a ir ya viendo algunos ejemplos y que lo vamos a considerar como ejercicio, ¿no? Mirad, observad, ¿no? La derivada de una función constante, siempre que tengamos un número, su derivada va a ser 0. Aquí tenemos una simbología para representarlo. Pero mirad, aquí tenemos un ejemplo donde imaginemos que nosotros tenemos la función y igual a 2. Y igual a 2, f de x igual a 2. ¿Cuál sería su derivada? Pues resulta que es 0. Si la función resulta que es menos 2, ¿cuánto es su derivada? 0. Si la función es raíz de 2, su derivada 0. Observad, la derivada de una función constante, o sea, la derivada de un número, siempre es 0. Observar y igual al logaritmo
neperiano de 2 o f de x, podríamos poner f de x igual al logaritmo neperiano de 2 y su derivada 0, y' o f' de x. La derivada de 2 tercios es una función constante, 0. La derivada de phi, 0. Luego, la primera regla o la primera derivada que debemos de saber es la derivada de un número, la derivada de una función constante es 0. Vamos a proceder ahora a una segunda formulita, a una segunda expresión. La derivada de una línea recta. Ya sabemos que una línea recta se representa como mx más n y nos dicen que la derivada de una línea recta es siempre su pendiente. O sea, cuando nos den una línea recta, automáticamente nos fijamos en la pendiente y ya de ello calculamos la derivada. Veamos algunos ejemplos, ¿no? Y es igual a 2x, pues su derivada y' 2. Observar que el 2 que multiplica la x es el valor de la derivada, lo que está multiplicando a la x. En este caso, la línea recta no tiene ordenada en el origen, el valor de la n no existe, es 0, con lo cual solamente nos interesa el 2 que multiplica la x. Su derivada, 2. Si la función o la línea recta fuera x menos 2, lo único que nos fijamos es lo que está multiplicando aquí a la x. ¿Quién multiplica aquí a la x? Pues mirar, 1. O la derivada de x menos 2 es 1. Vamos a ver esta línea recta, x menos 3 partido de 2. Cuidado, aquí tendríamos que ver x partido de 2 menos 3 medios. Y en x partido de 2 tendríamos que ver que la pendiente es 1 medio. Luego el valor de la derivada, 1 medio. Si nos fijamos ahora en esta línea recta, 4 menos 3x partido de 2, atento, 4 partido de 2, podemos simplificarlo a 2, menos 3 medios, sería el valor de la pendiente de esta línea recta. Luego atento, aquí veríamos que la pendiente es menos 3 medios, luego su derivada sería menos 3 medios. Mirad, aquí tenemos 1 menos 2 tercios de x, si nos fijamos lo que multiplica la x, menos 2 tercios. Luego aquí tenemos la derivada, cuidado que aquí hay un error de signo, la derivada de esta función sería menos 2 tercios. ¿Qué pasa con el 1? Pues mirad, no aparece en la derivada. ¿En qué nos fijamos en la derivada? Solamente nos fijamos en la derivada en el valor de la pendiente. Al poner el valor de la pendiente, menos 2 tercios. Y con ello ya tenemos la siguiente formulita en derivada, ¿vale? Vamos a fijarnos ahora en la derivada de una parábola, la derivada de una función cuadrática. Mirad, la derivada de una parábola es una línea recta. Si suponemos que la ecuación general de una parábola sería del tipo ax cuadrado más bx más c, su derivada sería 2 por a por x más b. Observar, de ax cuadrado, al aplicar justo la definición de derivada, aparecería 2 por a por x. Cuidado que nos tenemos que fijar en el coeficiente a y multiplicarlo por 2 y a continuación por x. Y ya aparecería parte de la línea recta. Y a continuación más bx. Atento, nos fijamos en lo que multiplica la x y aparecería aquí más b. Y hoy, por cierto, el término c, el término independiente de la parábola, no aparece dentro de la derivada. Vamos a fijarnos, por ejemplo, en la derivada de esta parábola, x cuadrado más 2x menos 2. Mirad, si nos fijamos aquí, aquí aparecería un 1, 2 por 1, 2, 2x. Luego de esta parte, la derivada sería 2x, y aquí más 2. Y el valor menos 3 desaparecería. Luego aquí tenemos la derivada, 2x más 2. Mirad, si nos dan la parábola como x menos 2 más 2x cuadrado, bueno, pues empezamos a ver esta parte, 2 por 2, 2 por 2, 4, esta parte vemos 4x, y de aquí 1. Luego la derivada sería 4x más 1. Ya si nos piden la derivada de x cuadrado menos 3 partido de 2, pues tendríamos que ver primero el x cuadrado partido de 2 y a continuación menos 3 medios. Y observar que no aparece el término en x. Al no aparecer el término en x, pues atento, sería 0. Si nos fijamos en el x cuadrado partido por 2, atento, el x cuadrado, aquí aparecería un medio, 2, 2 por un medio 1, luego la derivada sería sencillamente x. Espero que se haya entendido entonces la derivada, ¿vale? Y sobre todo, observar, la derivada de una parábola es una línea recta. Lo único que tenemos que tener claro es cómo aplicamos sobre la parábola la ecuación de la línea recta. Mirad, aquí tenemos 4 menos 3x menos 4x cuadrado y todo partido de 2. Bueno, pues empezamos fijando por esta parte de aquí, el 4x cuadrado partido por 2. Por cierto, menos 4x cuadrado partido por 2, si realizamos simplificación, sería menos 2x cuadrado. Y si en el menos 2x cuadrado empezamos a aplicar la fórmula, sería el 2 por el menos 2, sería menos 4. Y aquí en esta parte aparecería menos 3 partido de 2. ¿De acuerdo? Con lo cual, mirad, aquí aparecería, pues,
Si ponemos el 2, observar que aparece aquí el 2, ¿no? Si hacemos la derivada del 4x cuadrado, o vemos de la parte cuadrática, que sería menos 8x, 2 por menos 4, aquí menos 3. Aquí tenemos la línea recta, menos 8x menos 3 partido de 2, o menos 4x y menos 3. Mirad, vamos a ver la derivada de aquí, que aparecería 1 menos 2 tercios de x cuadrado. Pues mirad, tenemos que ver esta parte, la derivada, que sería el doble del 2 tercios, que sería 4x. Sería menos 4x. Parece ser que también aquí hay un pequeño problema de signo. Menos 4x. Menos 4 tercios, perdón. El 2 que multiplica el 2 tercios, menos 4 tercios. Luego dentro de esta derivada, que está mal, menos 4 tercios de x. Bueno, pues mirad, vamos a dejarlo aquí como un primer vídeo de introducción a la derivada, y lo que os pediría por favor es leer el documento, echarle un vistacito a las expresiones, corregir los fallos, si no os lo mandaré ya corregido, y como siempre agradeceros vuestra atención. Ya seguiremos en otros vídeos más adelante dando un poquito más de contenido. Vale, pues como siempre muchísimas gracias.